Y glorificando el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, continuamos, ¿verdad?, en esta tarde aprendiendo de la palabra, a la luz de la palabra. Estaba revisando yo en el significado, entre los significados de la palabra recompensa, ya que esta es nuestra proclama de este año, la palabra profética que hemos recibido y creído y aceptado. Y en el griego es la palabra, me imagino que tiene varias connotaciones, varios significados, pero entre ellos está en el griego, que es la G591. Y es la palabra apodidomi, es la palabra griega. Y esto significa regalar, el año que se nos regala. También tiene renunciar y también tiene devolver en varias aplicaciones. Pagar la deuda, recompensar, cumplir, dar, el año que se nos devuelve. Y mirando en el hebreo tiene otro significado. Y en el hebreo es galardón. La palabra recompensa nos habla de un galardón o restitución, retribución. Entonces, cuando se trata de recompensa, hay un galardón de parte de Dios. Este es el año de la restitución. Este es el año de la retribución. Entonces, hermano, avanzando en este tema, miraba yo en Filipenses capítulo 2, versículo 5, Filipenses 2:5, y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, aquí nos habla de una actitud de siervo, y que a los filipenses el apóstol Pablo le decía: haya esta actitud en vosotros, que haya. ¿Por qué? Porque si el Señor, siendo Dios, que existía en forma de Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó de todo para venir a hacerse hombre y poder mostrarnos con su vida, enseñarnos con su vida lo que es el reino de Dios, lo que es el reino de Dios. Entonces, aquí nos habla de una actitud de servicio. Una actitud de siervo es una actitud para servir, despojándonos de todo, dando gracias a Dios siempre por una salvación tan grande, y estar dispuestos a servir en el área donde nos da el privilegio de servir. Que tomemos esa actitud para estar prestos y servir. Porque si miramos desde el Génesis, amados, es que para eso fuimos creados. Para eso exactamente. Porque si nos regresamos al Génesis, en aquel Edén, en aquel jardín de Dios, dijo: haremos el hombre. ¿Para qué? Para que labre, para que cultive, para que cuide el jardín. Era para servir, para servir. Y en ese servicio, deleitarse en tener esa comunión con el Padre, tener esa linda comunión con Él. Entonces, es una actitud que debe de estar fluyendo en nosotros. Y sabe usted que entre las evidencias del nuevo nacimiento, la evidencia personal que hemos nacido de nuevo en nuestro espíritu es anhelar oír la palabra de Dios. Anhelar es evidencia número 1. Evidencia número 2
que verdaderamente nuestro espíritu ha sido vivificado y anhelamos aprender más de la palabra, como el niño que acaba de nacer, que tiene esa hambre de que se le alimente, esa hambre, y llora porque se le alimenta desde que nace, y solamente se calma, ¿verdad?, cuando recibe la leche del pecho de su mamá. Tranquilo ya. Así también nosotros, cuando empezamos a leer la palabra y oír la palabra, empieza una paz a llenarnos. Pero la evidencia número 2 es que también queremos servir a Dios. Anhelamos ya servir a Dios. Empezamos a anhelar, a dar de lo que Dios nos ha dado. Empezar a aportar. ¿En qué puedo servir? ¿Qué puedo dar? Evidencias personales de que ha habido un encuentro con Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, esta actitud es una evidencia interna de que hemos nacido de nuevo y estamos dispuestos a servir con una actitud de siervo, una actitud que debe de ser innata, debe de ser de adentro para afuera, presentarnos en qué podemos servir, cómo podemos servir, porque ya aprendimos la semana pasada que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Entonces también toda esta actitud de servicio nos habla de un orden. En un orden, ¿para qué? Porque Dios es un Dios de orden y nos enseña a tener una orden para recibir la bendición, orden de servicio. Mire, en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 4, acompáñenme ahí, 1 Timoteo 5, 4, dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia. Entonces hay un orden. Enseñarle a los hijos a ser piadosos con quién. Piadosos es tener piedad, tener amor, tener misericordia. Piadosos con su propia familia. El orden de bendición. Con su familia inmediata. Con su Jerusalén personal. Mire el orden. Y a recompensar a sus padres. Entonces ahí está el orden. Eres piadoso, hay amor, quieres servir, comienza con tu casa. Comienza mostrando el amor con tu familia, con tu casa. Y después dice, y también debe de recompensar a sus padres. Y esa palabra recompensar es de honrar a los padres. Es de asegurarse que sus papás estén bien. Asegurarse de honrarlos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Entonces, cuando está este orden, es bueno y es agradable. ¿Y cuál es el orden? Primero comienza con tu casa. Primero comienza con tu familia. Primero es la familia. Primero es el huerto que nos confiaron. Y luego no te olvides de tus padres. Entonces viene la recompensa. Entonces viene la bendición. ¿Por qué? Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de estar en el orden de la bendición. Entonces fíjese también cómo Efesios capítulo 6 versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. La honra. Entonces, ¿quién es nuestro papá, nuestra mamá? Obviamente, si nos vamos, ¿verdad?, a lo biológico, es aquellos que Dios escogió para que nos dieran el ser. El padre que Dios escogió, nuestra mamá. Ahora hemos nacido de nuevo. Ahora el Espíritu de Cristo está en nosotros. Ahora traemos un sello y que estamos siendo formados a la imagen de Cristo Jesús. Y eso nos indica que como fuimos perdonados, también nosotros debemos de otorgar ese perdón. Si somos hijos,
si nuestros padres en algún caso nos abandonaron, que no haya ese rencor, que no haya ese vacío allí. Porque la palabra del Señor nos enseña claramente, si tu padre y tu madre te dejaran, el Señor nos recoge con todo. Entonces, no hemos estado huérfanos nunca. Nos guardó, nos resguardó para tiempos como estos, para el tiempo de su visitación a nuestra vida. Entonces, tenemos que entregar, otorgar todo rencor, todo perdón, porque si no, se detienen las promesas. Y este es el año de la promesa. Se detienen. Y entre esos dice también, para que te vaya bien y para que tengas larga vida. Mira, tres cosas. Entonces, padres también hay almáticos. ¿Quiénes son los padres? Pues donde se congrega. El pastor donde el Señor lo llevó. Donde lo llevó para que fuera parte de esa congregación. Debe de haber esa honra, debe de haber ese respeto. ¿Por qué dice? Porque es el mandamiento con promesa. Con promesa. Y la promesa es, te va a ir bien. Te va a ir bien. Y la otra promesa es para que tengas larga vida sobre la tierra. Para que se nos extiendan los días sobre la tierra. Una larga vida. Miren las promesas. Y Dios es fiel. Dios es fiel y lo va a cumplir. Entonces, mandamiento con promesa. Entonces, habiendo dado esta entrada, hablando de la actitud del Señor en nosotros y las promesas y el orden, me es un honor desde la bella Iglesia de Cristo, Misión en Acción, en la ciudad de San Fernando, y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por el privilegio, por el honor que se me ha dado de presentar la palabra y de poder llegar hasta su casa, hermano, de poder llegar hasta su casa, hermana, los jueves en la hora discipuladora, para que juntos en este discipulado podamos crecer con la revelación de la palabra y seamos formados con la palabra también. Entonces, le presento en esta tarde el tema de hoy, que es conducta de recompensa. Conducta. Vamos a mirar 8 que nos llevan a entender esa recompensa que Dios tiene preparado para nosotros. Y está basado en Mateo capítulo 16 y el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Entonces viene una recompensa de parte de Dios en el día del Señor conforme nuestra conducta. Y cuando hay una conducta es porque hay una actitud interna que va a mostrar nuestra conducta externa. Porque todo comienza en nuestro interior. Es ahí donde el Señor empieza a darnos formación. Entonces, nuestra actitud se va a mostrar en lo externo, con nuestra conducta. Nuestra conducta va a glorificar a Dios cada día. Aún en lo más pequeño, Él es glorificado en nuestra obediencia y con nuestra actitud y nuestra conducta. Él es glorificado. Entonces, empecemos a evaluar esto. Empecemos porque este es el año verdaderamente de la promesa. Y muchas promesas hay, muchísimas. Y primeramente para recibirlas tenemos que estar en el orden. Tenemos que creerla en nuestro corazón, creerle a esa palabra profética, que Él es fiel y Él cumple y está haciéndolo en nosotros ya también, conforme lo permitimos. Él está formándonos a su imagen, conforme vamos entregando las áreas que el Espíritu Santo nos va mostrando y vamos otorgando. Entonces esa forma ya se está dando
por la obra redentora de Cristo Jesús y del Espíritu Santo. Entonces, mire aquí lo que dice en Mateo capítulo 10, versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Entonces, cuando leemos, ¿verdad?, aquí en el Nuevo Testamento, y se refiere a los pequeñitos, y allí mismo nos dice quién es un pequeñito. Un pequeñito es un discípulo. Un discípulo es uno que apenas está aprendiendo la palabra de Dios. Está aprendiendo la voluntad de Dios. Está apenas recibiendo la doctrina conforme su nivel. Entonces, cuando nosotros damos, porque cualquiera que dé de dádiva está de abrir la mano y entregar y dar a un pequeñito, a un discípulo que está aprendiendo, y le entregamos ese vaso de agua, le entregamos esa palabra a su nivel, estamos entregando tiempo también, tiempo para su formación, tiempo, preparación, y le estamos extendiendo el vasito de agua. Dice el Señor, de cierto no va a perder una recompensa. Entonces, hay recompensas de parte de Dios por nuestra actitud y por nuestra conducta. Aquí nos da una base sencilla, una base de dar vaso de agua, de otorgar el agua que le va a saciar la sed a un pequeñito, a un discípulo, a uno que tiene esa sed de aprender. ¿Y qué nos toca a nosotros? Invertir el tiempo, preparar, porque el Señor nos mandó esa orden, ir y predicar el evangelio a toda criatura, pero también y hacer discípulos, Entonces, un discípulo es formado, necesita ayuda para la formación, necesita ayuda para recibir la sana doctrina, para que crezca. Entre más va recibiendo el vaso de agua, entre más va recibiendo la palabra no adulterada y la sana doctrina, está creciendo el discípulo hasta que en su conducta, por la actitud interna que ha estado recibiendo con la palabra, se va a mostrar su llamado, se va a mostrar su llamado ministerial que trae. Y qué gran privilegio es eso, que nosotros nos dispongamos a invertir el tiempo formando y haciendo los discípulos. Qué tremenda recompensa va a ser en aquel día delante del Señor. Qué tremendo. Por lo tanto, amados, este es el año de la recompensa. Entonces también hay que soltar la manita para poder dar el agua, para poder invertir el tiempo y hacer discípulos. Amén. Entonces, avanzando aquí en Mateo 25 y versículo 37, aquí nos habla de 6 obras de servicio. 6 obras. Haya en nosotros esa actitud que hubo en Cristo. Actitud de siervo. Que existiendo, siendo Dios, se despojó y se hizo hombre para servir. No se aferró, sino soltó todo y se hizo hombre para venir a enseñarnos el reino de Dios. Entonces, habla aquí de 6, pero con el vaso de agua ya se hacen las 7 y es la totalidad. Mateo 25, 37. Entonces los justos que han sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, los justos respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos desnudo? ¿Y te cubrimos?
¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, otra vez, a mí me lo hicisteis. A mí. Entonces, otra vez, hermano, aquí vienen los pequeños. ¿Y quiénes son los pequeños? Los discípulos. Los discípulos. Y aquí hay las obras, la actitud de siervo para servir, porque todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Todo lo que se hace, absolutamente todo, lo hacemos con gozo por el privilegio, con esa alegría que se produce, un sentimiento en el alma, un gozo en el espíritu, que nos lleva a servir al Señor. Entonces, todo lo que hacemos, por eso dice, me lo estás haciendo a mí, me lo estás haciendo a mí. Entonces, miramos el servicio cuando te vimos hambriento. Entonces, está esa obra de servicio para los que tienen hambre, y no esté pensando que todo es en lo literal, porque nunca va a alcanzar de darle de comer a la gente. Y aparte que la gente siempre va a decir que no fue suficiente o que está muy salada la comida. Entonces, no se lo lleve a lo literal, no se lo lleve en todo, aunque hay ciertas oportunidades donde también el Señor nos da ese privilegio de poder ayudar a alguien con esa necesidad y suplir a una necesidad cuando hay escasez de comida. O se encuentra una persona, ¿verdad?, que no tiene un hogar y que está pidiendo algo de comer, está pidiendo algo. Y usted es movido en el espíritu a ayudarle, pero primero le va a dar la palabra, primero le va a dar el vaso de agua, primero va a hablarle de Cristo Jesús y lo va a guiar a recibir a Cristo Jesús. Y si lo recibe, gloria a Dios, porque si lo hace de todo corazón, entonces ahí tenemos ya un pequeño hermano, un pequeño discípulo. Pero aquí, cuando lo llevamos ya, ¿verdad?, al ámbito espiritual, cuando te vimos hambriento, entonces hay discípulos que tienen hambre, mucha hambre de la palabra. Y quizás en el lugar donde están, hermano, quizás ya la palabra ya está contaminada. Ya está babilonizado ese cuerpo. Está babilonizado que verdaderamente, ¿verdad? Ya lo que se enseña allí es algo de tradición, de tradición. Entonces tiene esa hambre. Y cuando nos los encontramos, ¿verdad?, o cruzamos camino, y en la conversación, nos damos cuenta que está en un lugar babilonizado. Está en un lugar donde es muy probable que eso sea una iglesia ecuménica, que ya hizo sinergia con el sistema. Entonces, allí el espíritu tiene hambre, y empieza uno rápidamente, guiado en el espíritu, ¿verdad?, a empezar a hablar de la palabra, hablar. Y se le invita: venga, visite donde nos congregamos, venga a visitar. Porque como hay profecía en el lugar donde estamos, ¿verdad? Y si el Señor le está llamando a él o a ella a la casa, a congregarse, ¡pum!, le va a caer la palabra profética y lo va a recibir en el espíritu. Y el Señor lo está sacando del lugar donde está babilonizado, o hay ecumenismo o hay un legalismo. Entonces, hay obras de servicio. Aquí miramos una: los hambrientos. O cuando te vimos sediento. Ya hablamos de ese, ¿verdad? Que quiere un vaso de agua, porque no va a quedar un vaso de agua, algo lo más sencillo, pero con qué actitud lo vamos a hacer, y nuestra conducta de recompensa. ¿Y qué me dice aquí el otro? ¿Cuándo te vimos forastero? Mire, no tiene casa. ¿Qué es un forastero? Que va de paso, sin casa. ¿Y cuántos andarán allá afuera que no tienen casa? Van así. Y el Señor nos los pone en el camino. ¿Y dónde se congrega? No, ya no me congrego. Ah, ok. Empieza la conversación. Y en todo esto se requiere tiempo también, hermanos. Se requiere tiempo. Y ese tiempo se invierte con mucho amor. Con mucho amor. ¿Por qué?
Porque al hablar con la persona, pueden inmediatamente sentir ese amor cuando se les busca y se les habla, porque son importantes delante del reino de Dios. Son pequeños, pequeños que nos los han encomendado. Por cuanto le diste el vaso de agua a ese pequeño, por cuanto le diste de comer a ese pequeño, por cuanto lo ubicaste para que tuviera casa a ese pequeño, se está acumulando tanto aquí como allá la bendición que viene del Padre. Cuando te vimos forastero y te recogimos desnudo, aquí lo tiene que mirar primeramente en el ámbito espiritual. Cuando te vimos sin cobertura, estabas desnudo. Se mostraba el pequeño que estaba débil, porque la desnudez demuestra debilidad. La debilidad. No que lo miramos y empezamos, eso le pasó por eso, ¿y para qué? No nos enviaron a acusar, a sacar la mano para apuntar, no. Nos dijeron, haya esta actitud en nosotros, haya esta actitud rápido para cubrir a aquel que está débil. No para sentar y hablar, estás desnudo porque te saliste, te fuiste. No nos llamaron a eso. No. Cuando te vimos desnudo. ¿Y cuándo te miramos, Señor? Por cuanto lo hiciste a esos pequeños. Por cuanto lo hiciste. Que no se nos olvide, amados, que en la omnipresencia del cielo todo se está redactando. Del cielo todo se ve. Y el espíritu nuestro, dice la palabra del Señor, que es como una lámpara que el Señor enciende y puede evaluar nuestro espíritu al instante. Y nuestro espíritu, ¿verdad?, es el que está presto para obedecer a la palabra de Dios, que también es espíritu, que es viva y eficaz. Entonces, ¿cuándo te vimos enfermo? Ministerio, mire aquí, otra obra de servicio. Cuando miramos un hermano enfermo. Bueno, cuando lo miramos enfermo ya en lo físico, dice, si alguno está, y es un hermano en Cristo, hay que llamar al anciano. Hay que llamar al anciano. Si es de casa. Pero también nos ha dado a nosotros la autoridad. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán manos sobre los enfermos. ¿Y ellos qué? Sanarán. Entonces nos lleva inmediatamente a omitir en su totalidad todo tipo de juicio, sino cuando miramos la necesidad para servir y miramos a un enfermo. El amor miren, Dios es amor y Dios es espíritu. Entonces, el Dios que no se ve, porque es espíritu, nosotros, los escogidos, los llamados, se nos ha delegado ser la imagen del Dios que no se ve. Nosotros somos la imagen del Dios que no se ve. Porque donde hay amor, el amor se muestra que somos hijos de Dios. Entonces nosotros también somos una extensión de un reino del cielo. Nosotros somos la extensión del Dios que no se ve, del Dios que es espíritu. Nos toca a nosotros reflejarlo con nuestra conducta y con nuestra actitud. Entonces, te recogimos desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel. ¿Cuántas prisiones mentales hay, hermano? Acá donde estamos nosotros, miren, caminan como zombies por prisiones mentales. Caminan sin dientecitos ya, caminan. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, hermano? Conforme el Señor nos va poniendo en el camino, aquí hay una obra de servicio, una obra, inmediatamente, el poder del Evangelio,
el poder del Evangelio. Y que podamos decir, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es un poder. El poder que me cambió a mí, el poder que lo está cambiando a usted y lo cambió a usted. El poder del Evangelio en nosotros. Entonces, hay cárceles espirituales, cárceles mentales. Ahora, si este es un ministerio de evangelista y un llamado que tiene, hermano, hermana, entonces, ¿verdad? Hay ministerio de la cárcel, ya hablando en lo literal. Ya hay un ministerio de ir a visitar a los enfermos a los hospitales. Ya hay ministerios, ¿verdad? De llevar víveres a los lugares donde escasea y una gran necesidad. Hay ministerios, pero esos ya son todos guiados y reconocidos dentro de la casa pastoral donde se congregan. Ya guiados por el pastor, ya guiados. Y reconociendo ese llamado que tiene de evangelista en el departamento de evangelismo para llevar a cabo esta obra. Pero personalmente cada uno también la podemos hacer conforme Dios nos está dando. El Señor nos está llamando para hacer la obra. ¿Y a quién lo estamos haciendo? De cierto, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces miramos al Señor en cada obra. Miramos al Señor. Cuando los buscamos, les hablamos. ¿A quién estamos mirando? Aquel que dijo, ni un vaso de agua se va a quedar sin que te lo reconozca cuando venga. Ni un vaso de agua. Ni un vaso de agua va a quedar en aquel día que no te lo reconozca. Porque todo lo que estaba haciendo lo hiciste como para mí. Y en el versículo 46 de Mateo 25 y versículo 46 ya nos dice la promesa. E irán estos al castigo eterno, los que eran injustos y miraron la necesidad de servir, miraron la necesidad, pero no lo hicieron, no lo hicieron. Pero los justos tienen la vida eterna, los justos. Entonces, aquí está la promesa de parte del Señor. Los que hemos sido justificados y nos deleitamos en servir y tenemos esta actitud de siervo y nuestra conducta externa se manifiesta sabiendo que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Entonces, amados, continuando, miremos otra conducta que debemos de llevarla a cabo para que el Señor sea glorificado. Y nos dice, si tu conducta es contraria a esta, tienes que dejar de hacerlo. Tienes que dejar de hacerlo. ¿Cuál será esa? Bueno, tome en sus notas y apunte a Mateo 6.1. Mateo 6.1 está el Señor instruyendo en este caso a los discípulos. Está hablando en esta etapa de discípulos, estaban todos. Eran pequeñitos, discípulos aprendiendo, no eran apóstoles todavía, estaban en la etapa de discípulos. Y en Mateo 6.1 dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Una actitud que demuestra una conducta incorrecta. La actitud de lo que hay de adentro lo va a demostrar en conducta externa. Cuidado de no practicar la justicia, de hacer lo correcto, de dar el vaso de agua, de darle de comer al hambriento. Cuidado de cuando le hablas a este que está desnudo, a todos los que mencionamos. Cuidado de no hacerlo con el propósito para ser visto, para mostrar que alguien te está mirando. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Porque nuestra actitud interna va a demostrar la conducta. En otras palabras, cuidado con las redes sociales. Cuidado de tomarle la foto. Aquí yo dándole a este que no tiene hambre. Aquí cubriendo a esta. Cuidado. Porque dice, cuidado
cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por los hombres, porque esa es ya la recompensa. La recompensa fue de parte de los hombres y es temporal, es temporal. El hombre que levanta a alguien lo hace de forma temporal. Si no, fijémonos allá en el libro de los Hechos, cuando llegó el apóstol Pablo, y con quién más iba, que los reconocieron como dioses. A uno le decían Hermes. ¿Cómo se llamaba que lo acompañó el apóstol Pablo? Dios mío. No era Apolos. No era Apolos. Es el que lo llevó de la mano con los apóstoles. Y los apóstoles le extendieron la diestra. Felipe era el evangelista. Dios mío. No me lo recuerdo ahorita. Pero échenme un mensaje ahí, que me está oyendo. Y cuando llegan a esta ciudad y dijeron, estos son los dioses por la palabra y los milagros. Pero para el otro día, hermano, ya los querían matar. Esa es la gloria de los hombres, esa es la recompensa de los hombres. La fama. Por eso, hermano, cruz y calavera a querer ser famoso en este mundo. Cruz y calavera. En el nombre de Cristo Jesús fuimos llamados a hablar de aquel, de sus virtudes, que tuvo misericordia de nosotros. Porque el hombre puede levantar y queriendo ser estrella, hermano, terminan estrellados. Por eso no trate de ser famoso, no busque aplausos de los hombres, no, porque hoy los tiene y mañana lo van a apedrear, mañana lo van a criticar. Ahí va a salir en la prensa usted ahí, mire nomás qué viejito está allá, o mire nomás cómo está de gorda, y mire, esa es la recompensa de los hombres. Por eso no busquemos recompensa de hombres. Todo lo que hacemos está en la actitud de siervo interna, de agradecimiento por lo que el Señor ha hecho y está haciendo. Es una actitud de agradecimiento, porque no se nos ha olvidado de dónde nos mandó a llamar. No se nos ha olvidado de las tinieblas donde nos trajo. No se nos ha olvidado. Está siempre fresco ese primer amor y nos gozamos de servirle en toda el área donde nos da ese privilegio para que Él sea glorificado. Aleluya. Entonces, conducta de recompensa es el tema, por si apenas nos está sintonizando. Otra actitud, otra conducta que no debe de llevarse a cabo. Mateo 6:2. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta. Ahora déjeme le explico qué es limosna. La limosna es una ayuda monetaria que se le da a alguien necesitado. En la iglesia no damos limosna. No, porque Dios no es limosnero. En la iglesia tradicional, creo, así le llaman. Así le dicen y no lo han corregido. Los limosneros somos nosotros, que necesitamos de la misericordia de Dios cada día. Y como Él es bueno y misericordioso, frescas y nuevas son sus misericordias cada día para nosotros. Entonces, esa limosna es ayuda o aportación a alguien que tiene necesidad. Eso es lo que es limosna. En la iglesia, lo que se ministra es ofrenda. Y para que haya ofrenda también debe de haber el orden. Debe de haber un altar. Debe de haber un altar. ¿Y cuál es el altar? El altar es usted y yo, que venimos temprano y levantamos un altar en nuestra oración, pidiéndole al Señor que nuestra ofrenda que traemos, nuestra aportación, como nuestra alabanza y nuestra adoración, le sea agradable. Y al ser agradable, le llegue como un perfume, entonces Él va a descender y la va a consumir. Y al consumirla sentimos el fuego de su presencia. Entonces, si no hay un altar, entonces ¿cómo se va a presentar una ofrenda? ¿Cómo? Si no hay un sacerdote que la ministre también.
Porque todo eso es necesario. Debe de estar el sacerdote que va a ministrar. Debe de estar el altar que se debe de preparar. Entonces se trae la ofrenda y oramos por la ofrenda. Se trae también la primicia o los diezmos y los presentamos delante del Señor porque los trajo con una actitud de agradecimiento, con una actitud, no por obligación, no porque tenía que hacerlo tampoco, porque el dador que da con alegría sabe que lo trae para el Señor. Entonces se presenta y se bendice. ¿Para qué? Para que el Señor mire cómo trajo sus 2 monedas, como aquella anciana, cómo las entregó con esa actitud, dándolo con alegría y con gozo, porque Él mira la actitud interna. Entonces bendice, bendice y bendice, para que siempre haya ofrenda de parte de nosotros. Aleluya. Entonces dice, cuando des limosna, no toques trompeta. ¿Y qué es eso? Yo le di a aquella, yo le di a aquel, y yo, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Imagínense, hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Entonces, 2 lugares donde no se debe hacer trompeta. ¿Dónde? La sinagoga, que viene siendo ahora la iglesia donde nos reunimos. Y tampoco allá en la calle. No saque el teléfono y tomar fotos. Y miren aquí, ahora con las redes sociales. No. Es una conducta reprochable. Una conducta por una actitud interna de querer ser visto, de querer ser reconocido por los hombres. No. Como hacen los hipócritas en las calles para ser alabados. Ahora aquí viene alabanza de los hombres. No queremos alabanza de los hombres. No. En verdad os digo que ya recibieron la recompensa. Entonces, hay recompensa de parte de los hombres, que es para el que quiere la fama, su aplauso. Y para el que quiere la alabanza, oh no, tú eres tremendo. Es que tú eres tremendo. No, la recompensa la queremos porque cuando te vimos con hambre, Señor, porque cuando te miramos con necesidad, Señor, y lo hicimos con una actitud y con una conducta de recompensa de parte de Dios. Silencio para la izquierda y la derecha y para las redes sociales, porque todo lo hacemos como para el Señor. Mire, aquí está otra también. Mateo 6:5. Y cuando oréis, aquí ahora nos habla de nuestra comunión con Él. ¿Cómo debe de ser nuestra comunión? ¿Cómo debemos de establecer nuestra comunión con Él? Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en la sinagoga, también. Y en las esquinas. Ya no son las calles, le gustan las esquinas. ¿Por qué? Porque ahí le caen 2 calles, los de allá y los de acá. En las esquinas. Los otros al menos en una calle, pero a ellos les gustan las esquinas porque le gustan las 2 calles. O si es una esquina de crucero, ahí se va a dejar. Ahí se va a dejar visto. Para ser vistos por los hombres, en verdad os digo que ya recibieron recompensa. Entonces, aún ahí, cuando nos toca orar por alguien, hermano, si la persona está ahí de enfrente, ahí, ¿para qué levantar la voz? Si es una oración para el Señor, ahí, acercándonos y oramos por la persona con necesidad. Porque si ya viene con la actitud para que oigan otras cosas, otras personas y aquí dice, ya tuviste tu recompensa ahí. Ya la tuviste. Pero nosotros queremos amontonar tesoro en el cielo, donde está nuestra casa. Amén. Entonces, mire, Mateo 6:6. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ora a tu Padre. Y tu Padre que te ve en lo secreto, Él se va a encargar de recompensarnos. Pues ya en lo público. Entonces, nuestra comunión, venir a hacer ese quebrantamiento y esa oración,
en lo más secreto, en nuestro aposento. Allí se abrió nuestro corazón, conforme, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ayuda a gemir. El Espíritu Santo nos guía que hablar con nuestro Padre. Allí, el tiempo que pasamos, ¿verdad? Cada día, hermano, porque no podemos dejar tener un día sin orar. Es nuestro anhelo de estar en comunión con Él. Es nuestro anhelo de estar leyendo la palabra y meditar en ella. Porque cuando creemos que hemos aprendido algo, hermano, ¿cómo? Y ahorita yo no me acordaba ahorita del que andaba con Pablo. Y lo he leído vez tras vez. Porque nuestra mente es finita, demasiado finita. Y el Señor nos va revelando lentamente conforme nosotros podemos recibir y entender. Entonces, ¿qué nos habla de tener comunión y nuestra oración? Es la actitud con la que vamos a hacer allá afuera. No queremos que alguien oiga que estamos orando y bendiciendo y acá. También tenemos que tener cuidado cuando estamos fuera, hermano. Miren, cuando salimos fuera a hablar de la palabra, cuando salimos fuera y el Señor nos va guiando a exponer la palabra, Bernabé, exactamente. Era Bernabé, gracias. Era Bernabé el que fue el que llevó a Pablo con los apóstoles. Y le tenían miedo a Pablo y él dijo, no, ella tuvo un encuentro con Cristo Jesús y ha nacido de nuevo, y le dieron la diestra y lo aceptaron para ser parte, ¿verdad? Y el Señor lo había escogido para apóstol. Pero bueno, era Pablo y Bernabé. Cuando salimos a evangelizar afuera, o cuando estamos afuera y el Señor nos lleva a hablar a alguien, hermano, se nos han dado 4 evangelios. Es un evangelio, es el evangelio de Cristo Jesús en 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para alguien que va a recibir la palabra, tenemos 4 libros que hablan del evangelio. Tengamos cuidado. En esos 4 está el mensaje del poder del evangelio. Y esos son para evangelismo, para andar fuera. Pero cuando vamos a hablar ya de las epístolas no son para evangelizar. Las epístolas son para la iglesia, que es la explicación del poder del evangelio. Es la explicación. A la iglesia se le explica la sana doctrina, se le explica el por qué y el para qué del poder del evangelio. Pero fue porque si usted se pone a hablar de las epístolas, va a encontrarse con unos encontronazos allá afuera doctrinales, va a hacer unas colisiones allá, porque no está en el orden. La epístola es para la iglesia, en el cuerpo, explicar el por qué y el para qué, y mucho menos hablar del Apocalipsis, que es la consumación del misterio del poder del evangelio. Menos mencionarlo allá afuera. Y cuando alguien quiere, usted lo está tartamudeando, no sabe ni qué es la figura, ni qué es la para acá, lo regresamos a la leche. Y le dice, te invitamos, vente, tenemos reunión este domingo, véngase, allá platicamos más. Pero no salirnos. El evangelio es lo que se expone en la calle. El poder del evangelio, la anunciación de Cristo Jesús, que siendo Dios se despojó, se hizo hombre para venir a anunciarnos el reino de los cielos, y que nosotros que fuimos llamados, alcanzados por su misericordia, hermano, demos a conocer al Dios invisible con nuestra actitud. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre. El tiempo que invertimos ahí, de rodillas, sentados en nuestra intimidad, Él se va a encargar de recompensarnos en lo público. Él se va a encargar de fluir a través de nosotros. Esa es nuestra recompensa. Yo me encargo de poder fluir. ¿Por qué? Porque me buscaste mi voluntad. Entonces, aquí miramos otra. Mateo 6:16. Y aquí nos habla también a la iglesia, aquí, a nosotros, fíjense. Y cuando ayunéis,
No pongáis cara triste, como los hipócritas. No, pues es que estoy de ayuno usted. Está ayunando. Sí, no he comido nada. Un ayunito por ahí. Porque ellos disfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Entonces también nos muestra cuando vas a hacer un ayuno personal. Que sea muy personal. Pero no andas diciendo, fíjese hermana que estoy de ayuno, hoy no voy a comer eso. Fíjese hermana, ¿qué le importa a la hermana? Que como usted no come. ¿Qué le importa? Más cuando dice ayuno, tronó todo el asunto ahí. Tronó. ¿Por qué? Porque quiere una palmeadita en la espaldita. Ay, pobrecita. Ese ayuno es personal. Y cuando miramos el verdadero ayuno, está en Isaías 58, creo, ¿verdad? Isaías, el verdadero ayuno. Cuando lo miramos, el verdadero ayuno, tremendo. Y si lo quiere mirar el verdadero, Isaías 58, con calma y lentamente. Pero aquí la actitud que debemos demostrar y nuestra conducta es en lo privado. El ayuno en lo privado. No con la carita así, que buenísimo es el ayuno, buenísimo, conforme usted lo puede hacer. Buenísimo, conforme lo que puede hacer. Porque si ya tiene problemas de salud, especialmente, ¿verdad? La diabetes, es difícil tener un ayuno cerrado de pura agua. Es muy difícil eso. Pero hay otras formas de ayunar, muchísimas. Es entregar los deleites, tanto sea del paladar, como lo hizo Daniel, como sean los deleites visuales de la televisión y programas. Ayunar Netflix para estar en oración. Ayunar las novelas. Y qué sé yo. Entonces, cuando ayunéis, no pongáis cara triste como hacen los hipócritas. Entonces, ese ayuno ya, ¿verdad? Especialmente un ayuno donde no hay oración, porque donde hay ayuno debe de haber oración y debe de haber propósito. Propósito. ¿Cuál es el propósito del ayuno? ¿Y dónde está esa oración pidiéndole al Señor por ese propósito? Porque si no hay, en ese ayuno, no hay oración y solamente es un propósito personal, hermano, a eso se le llama una dieta balanceada. Porque ellos disfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. ¿Y quién se la dio? Pues los hombres, porque se fueron a mostrar a los hombres. Entonces, a los hombres, de los hombres reciben su recompensa. ¿Y qué es la recompensa? Ay, hermano, ay, está ayunando, ay, hermanita, ay, ya recibió su palmeadita en la espalda. Pero en el cielo no se registró nada. ¿Por qué? Porque la actitud interna llevó a una conducta externa. Entonces, hemos hablado de varias conductas que se deben de corregir y conductas que debemos de llevar a cabo de acuerdo a la actitud interna. Y que todo, hermano, lo principal, nuestra conducta, sea esta actitud como la que fue en Cristo Jesús. Una actitud para servir. Donde hay agradecimiento, debe de haber servicio. Donde hay un agradecimiento interno, debe de haber un servicio al Señor. Y cuando hay ese servicio, le servimos por amor, nunca por imposición. Todo se hace por amor. Y cuando hay amor, esa actitud nos lleva a la conducta. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos? ¿Y para quién lo estamos haciendo? ¿Para quién? Entonces, Él se va a encargar de darnos la recompensa este año, el año de la recompensa. Entonces, actitud de recompensa. Y ahora los voy a poner todos juntitos, para que usted ahí, ¿verdad?, le tome ahí su screen picture, su fotografía. Y como es un discipulado, usted pueda expander y tomar y abrir este tema. Entonces, actitud. Filipenses 2:5 hablamos. Actitud de siervo.
Jesucristo, Dios, no se aferró a que era Dios, sino que se despojó para venir a hacer la voluntad del Padre, venir a anunciar la buena, la agradable voluntad de Dios. Orden de bendición para que venga la recompensa. 1 Timoteo 5:4. Demostrar piedad a la casa primero. Piedad a nuestra casa. El amor comienza en nuestra casa. Y luego la honra a nuestros padres, biológicos como almáticos, los padres que Dios ha puesto, la honra. Y luego empiezan las 7 orden de servicio. ¿En qué se puede servir? Dar a los pequeños discípulos. Ni un vaso de agua quedará sin ser reconocido, ni un vaso. Entonces ahí nos lleva a una actitud de dar, una actitud de invertir con un discípulo, una actitud con una conducta de agradecimiento, de invertir. Nos habla, ¿verdad? Hablamos de 7 obras y empezamos con el vaso de agua. Y todas esas, ¿verdad? Las encontramos, Mateo 25 del 37. Y también hablamos acerca de no servir para ser vistos. Mateo 6.1, 6.2, 6.5 y 6.16. No servir para ser vistos por los hombres. No dar ayuda para recibir alabanza de los hombres. No orar con el propósito de que nos vean. Y no ayunar con caras de hambre. Hacerlo sin esa cara de hambre. Que sea un ayuno personal. Con un propósito. Con un propósito. Así como Daniel, que se dispuso a ayunar. Y en aquel ayuno llegó el ángel y dijo: Daniel, desde que te dispusiste a ayunar, me enviaron a hablar contigo. ¿Qué propósito hay en ese ayuno? ¿Cuál es el propósito? En el ayuno que usted pueda ayunar, hermano y hermana, con un propósito, pero no puede evitar la oración. Debe de haber oración y debe de haber esa búsqueda de la palabra. Entonces podemos mirar la recompensa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, habiendo hablado de este tema, conductas de recompensa, Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Todo está siendo registrado en el cielo. El cielo se encargará de reconocernos en el momento propicio. Todo. Ni un vaso de agua quedará sin que sea recompensado. Mucho menos los otros 6 más. Pero no queremos nada de los hombres. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos como para nuestro Dios. Todo lo hacemos para Él. Todo. Entonces, no quiero cerrar esta transmisión, hermano y hermana, sin orar por usted. Pedirle al Señor que lo bendiga y la bendiga. Y siempre en cada transmisión hago una invitación. La linda recompensa y bendición que Dios nos da se llama Jesucristo. A todo aquel que lo recibimos. Entonces, si no ha abierto su corazón para recibir a Cristo Jesús, que Él venga y empiece a formarnos, a traernos a su luz admirable y a fortalecernos. Qué lindo momento es este, hermano, de poder abrir el corazón e invitar a Cristo Jesús que venga a ser nuestro Señor. Y dígale en esta tarde: Señor Jesús, abro mi corazón y yo te invito para que seas el Señor de mi vida. Perdóname, Señor, porque yo sé que he pecado. Límpiame con tu sangre preciosa y haz de mí una nueva criatura. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué lindo tiempo también es este para reconciliarse con el Señor. Si se había apartado,
Apartados de Él nada somos, hermanos. Somos una rama cortada que empieza a secarse. Pero en su grande amor y misericordia y la sobregracia que no nos deja para hacernos regresar como al hijo pródigo que regresó y le dieron su recompensa. Le pusieron su calzado, su anillo y lo volvieron a vestir. La sangre de Cristo tiene ese poder para volverlo a cubrir, hermano, para volverla a cubrir, hermana, y otorgar ese perdón. Y dígale: Señor, perdóname porque he pecado. Me salí de tu casa, me aparté, me dejé guiar por apariencias de malos ejemplos, malas palabras, pero es a ti al que me llamaste a servir. Perdóname, Señor, límpiame una vez más con tu sangre preciosa y haz de mí una nueva criatura. Guíame, Señor, guíame a una casa donde voy a servir. Me dejo guiar agarrado de tu mano, papito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Si anda por acá este domingo, lo invitamos 5:30, 1066 Norma Clay, Ciudad de San Fernando. Bendiciones.